Bueno, si les parece bien, les doy los buenos días a todos. Buen día, Miguel. Buen día, César. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a este nuevo ciclo respecto a la economía actual, con novedades sobre el proceso de reestructuración de deuda y sobre todo con novedades en materia tributaria. Nos acompañan Miguel Kigel, por supuesto accionista de la compañía y economista y nuestro estratega, y César Litvik, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, referente número 1 en materia impositiva en el país, ha participado en numerosos paneles localmente y en el exterior, y por supuesto es un referente al momento de redacción de cualquier norma en relación con esa materia, con lo cual para nosotros es un placer tenerlo como invitado en nuestro panel. Y si les parece bien, la verdad es que ya tenemos casi 300 participantes, y para honrar la puntualidad y que todos se han logueado ya en forma temprana, a pesar de que tenemos todavía mucha gente conectándose, comenzaríamos con las presentaciones. La idea es tener alrededor de 35 o 40 minutos por cada panelista, y que las preguntas se hagan al final de los dos. Y primero haremos las dos presentaciones y luego podemos atender las preguntas que sin duda tendrán lugar en el final. Entonces, sin más que decir, Miguel, si te parece bien, podés comenzar. Gracias, Andrés. Bueno, una aclaración con respecto a las preguntas. Las pueden ir haciendo durante la charla en cualquier momento, a través del chat o de lo que es Q&A. Así van armando y después serán contestadas al final. Bueno, gracias César por unirte a este evento. Y lo que voy a hacer yo ahora es básicamente contarles un poco cómo veo la situación a nivel mundial y sobre todo en Argentina, con respecto a una situación que es bastante inédita, donde todavía tenemos bastante incertidumbre, donde los economistas perdimos protagonismo frente a los médicos, los infectólogos. Esas cosas pueden pasar, pero bueno, lo que creo que digamos, pensar el futuro es un futuro que requiere entender hoy economía y salud, porque qué pase con la pandemia, cómo evolucione, va a ser central al momento de entender, digamos, lo que viene pasando, lo que puede pasar en el mundo. ¿Qué estamos viendo ahora, digamos, a nivel internacional? Obviamente que la pandemia ha llevado un parate jamás pensado, nunca visto, una caída en los productos que son estrepitosos y sobre todo repentinos. Lo que viene, digamos, lo que viene va a depender mucho de cómo sigan, digamos, la situación sanitaria, digamos. Pero algunos temas son interesantes. Primero, los gobiernos han reaccionado en forma con gran determinación para atacar la pandemia. Y lo que han hecho es básicamente expandir la cantidad de dinero, o sea, una política monetaria y crediticia muy activa para mantener los mercados, digamos, y una política fiscal muy activa, mucho gasto, pero como nunca se vio, más que nada para mantener a las empresas y para pagar sueldos, digamos, y para cubrir las necesidades de toda la gente que hoy está desempleada en el mundo. Esos gastos hoy han sido llevados a niveles de 15% del producto para arriba. Algunos países como Alemania o Italia, cuando uno mira lo que ha sido el paquete de ayuda entre la parte de préstamos y la parte, digamos, fiscal, llegan a 30% del producto, y eso claramente es insostenible, digamos. Eso se puede hacer por un trimestre, por 2 trimestres, o sea, por eso digo que está tan relacionado lo que pase con la pandemia. Si de alguna manera lo que vemos es que esta pandemia, digamos, dura poco,
efectivamente termina la cuarentena, los lockdowns que llaman afuera, se logran dejar atrás y la economía entra de alguna forma en, digamos, puede volver a la cuasi normalidad, bueno, entonces tenemos un escenario. Si esto dura mucho, digamos, que creo que económicamente no es viable, bueno, ahí creo que entra un desafío mayor. Hoy creo que todos estamos apostando a que esta va a ser una recesión relativamente fuerte y relativamente corta. Les voy a empezar a compartir una pantalla con la presentación para, digamos, hacer un poco más claro algunos de los puntos. Con respecto a esto. Entonces, ¿qué es lo que está pensando el mundo? Es que efectivamente esta va a ser una crisis muy corta. Corta quiere decir una crisis que probablemente tenga el pico o haya tenido el pico en el segundo trimestre, sobre todo en el hemisferio norte, y que a partir de ahora empiece, digamos, a recuperarse. Los mercados claramente tienen esa visión, porque lo que hemos visto es una fuerte caída esta vez en el producto, en las bolsas, y una recuperación que para muchos es exagerada, pero que lo que está reflejando es la expectativa de que vayamos rápidamente a una economía normal, a como era antes, que obviamente va a depender mucho de que haya una vacuna o una cura para la pandemia, para el coronavirus. Esta recuperación, obviamente, que tuvo un elemento adicional que ha sido el apoyo de los bancos centrales a través de tasas de interés cero, con lo que han hecho que el único activo, digamos, que rinda algo, que tenga la expectativa de rendir algo, sean las acciones, y esto le ha dado vida a las acciones que prácticamente están a niveles de donde estaban antes. Por lo menos de donde estaban a principio de año. ¿Eso quiere decir que el producto se va a recuperar rápido? No, en general, todo el mundo piensa que en los países industrializados el producto se va a recuperar más o menos para fines del año que viene, volveremos a recuperar lo que teníamos a fines del 2019. Se va a llevar 2 años la recuperación, pero en el camino se espera que veamos una recuperación importante. En América Latina lo que estamos viendo son caídas estrepitosas, digamos. Estas son casi todas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, algunas de otras fuentes cuando el fondo no las ha publicado, pero lo que está mostrando, por ejemplo, es en Brasil una caída esperada del 9,1%, en México una caída esperada del 10,5%, en Perú una caída esperada del 9,3%, y en Argentina, esta es estimación nuestra, un poco es una caída de alrededor del 12,8%. Esto, para ser sinceros, ha sido básicamente un objetivo que se ha ido moviendo en el tiempo. Si yo les mostraba estos números en abril, probablemente lo que se esperaba de caída en Argentina es 9%, hoy en junio estamos esperando 12,8%, esperemos que los números no se sigan deteriorando, y mucho va a depender, digamos, de la capacidad, digamos, de la salida de esta cuarentena dura a una cuarentena un poco más laxa, y de las políticas económicas que adopte el gobierno en términos de lo que pueda venir más adelante. Lo mismo para los otros países. La idea de que la recuperación es rápida, hay algunos indicadores. Estos son indicadores de alta frecuencia para Estados Unidos. Esta línea celeste, como ven, es un indicador semanal de actividad económica, lo calcula la Reserva Federal de San Luis, y lo que vemos es que claramente el piso, digamos, fue en abril, y a partir de ahí estamos lo que parece una V corta, pero lo que estamos lejos de donde estábamos antes. O sea, la economía se está recuperando, pero todavía estamos, básicamente nos falta recorrer 2/3 del camino para volver a donde estábamos antes de la pandemia. Lo mismo se ve en lo que son ventas minoristas, que se están recuperando un poco más rápido las ventas minoristas de la caída. También estamos viendo una recuperación relativamente rápida, y la expectativa es que esto va a seguir, obviamente que esto va a tener algunas pausas. Si uno mira Estados Unidos ahora, ya hay una segunda ola de contagios. Esto está pasando mucho en estados donde antes no había pasado. O sea, no es que hay una segunda ola en Nueva York, en New Jersey, en California, en Massachusetts, sino lo que está pasando es que se ha corrido el coronavirus a estados como Florida, como Texas, como
Arkansas, donde antes no había habido contagios tan fuertes, y ahora eso se está viendo. O sea que esto no debería de alguna forma cambiar esta tendencia, y yo creo que la apuesta con las vacunas y todo es que va a haber efectivamente una recuperación rápida. ¿Qué estamos viendo? Indicadores adicionales. Bueno, en términos de, estos son los que están usando mucho ahora, indicadores de movilidad, para ver un poco cómo se mueve la gente, si estamos volviendo a donde estábamos antes, si la gente sale, si va a los comercios, cómo viene eso. Bueno, cuando uno miraba, por ejemplo, lo que fue en marzo Italia y España, que son las líneas celeste y la línea gris, se ve claramente de que en esos momentos se había derrumbado la movilidad. No tanto en ese momento en Estados Unidos y en Alemania, pero en España e Italia claramente se había derrumbado. Estuvo básicamente en un valle o en un piso hasta mayo, y a partir de ahí, cuando empieza a levantarse la cuarentena y cambian de fase, creo que están en fase 5 ya, rápidamente volvieron a los niveles de movilidad anteriores. No significa que hayan vuelto a los niveles de consumo anteriores. La gente puede salir, pero no va a restaurantes, o va menos a restaurantes, todavía no tenemos eventos deportivos, todavía no tenemos cines, claramente faltan, esta economía le está faltando actividad, pero estamos ya claramente dejando lo peor atrás. Obviamente que todo el mundo está preocupado por si viene una segunda ola, si puede haber otra cuarentena fuerte como la que tuvimos. Pareciera como que no está pasando eso. Algunos infectólogos dicen que el proceso ya, digamos, de alguna forma ha madurado, que hay ya esto que se llama inmunidad de rebaño. Pero bueno, eso todavía está por verse porque nos supera ampliamente, por lo menos a los economistas, los análisis que pueden hacer. En América Latina lo que estamos viendo es que todavía pareciera que estamos en la fase 1, fase 2, o la fase más dura de la cuarentena, que ha sido bastante más larga. Empezó en marzo y todavía vemos como en países como Argentina, Chile y en menor medida Brasil y México todavía no han vuelto los niveles de movilidad porque estamos todavía en un pico de los contagios, ¿no? Y eso se ve que, digamos, se ve claramente, por ejemplo, Argentina es la línea celeste, que está acá. Vemos como claramente el piso fue hasta mayo, donde empezó a liberalizarse un poco la cuarentena, después hubo una pequeña suba y otra vez nos hemos estancado, y seguramente recién para la segunda mitad de julio, o sea, ahora que se libera la cuarentena, vamos a empezar a ver mucha más movilidad. Pero todavía estamos lejos, por ejemplo, de lo que pasó en países como Italia o España, donde hubo una clara vuelta de la actividad. En fin, uno diría, obviamente que depende de los casos, de las cuarentenas que se vayan decidiendo, pero pareciera ser que, digamos, estamos cerca de lo que va a ser el pico o el peor momento, y deberíamos empezar a ver una recuperación. En Argentina, digamos, el pico todavía se está dando en invierno, no nos olvidemos que en el caso del hemisferio norte, la situación empezó a mejorar en la primavera, acá todavía estamos con frío, pero yo diría que agosto, septiembre deberíamos claramente sí ver una importante recuperación, y eso obviamente que va a ayudar a la economía. No alcanza para volver a donde estábamos antes, no alcanza para digamos, generar un clima de optimismo, vamos a estar en un nivel de actividad bastante peor del que estábamos, pero empezaríamos a ver por lo menos un cambio de tendencia que debería ser bastante perceptible para la población. Algo parecido pasará seguramente en el resto de la región. Bueno, dentro de este contexto, yo diría complejo, único en la historia, digamos, nunca se ha visto algo como lo que estamos viendo, nunca en la historia se ha visto cuarentenas tan grandes en todo el mundo. La Argentina tiene sus propios desafíos. Argentina, digamos, enfrenta estas cuarentenas en condiciones, yo diría, más desfavorables que el resto del mundo, por varias razones, por fundamentalmente dos. Una es, digamos, que Argentina ya venía muy golpeada, veníamos de una década sin crecimiento, de 2 años de caída del producto, 18 y 19
fueron años recesivos en la Argentina, por distintas razones, digamos, y el 2020, digamos, creo que básicamente sobre llovido mojado, digamos, sobre una caída muy fuerte, tuvimos otra caída que fue en el nivel de actividad. Y el segundo tema que lo hace más complicado es que Argentina tiene pocos instrumentos para combatir, desde el punto de vista económico estoy hablando, lo que han sido los instrumentos que se han usado en todos los lugares del mundo, no tiene los mismos instrumentos para combatir y de alguna forma hacer lo que se llama política contracíclica, o sea, tratar de buscar la forma de que el país, digamos, digamos de suavizar los costos económicos que tienen sobre la gente y sobre las empresas, la cuarentena y el hecho de que la gente no sale a comprar. En general los países que han hecho una política fiscal, como dijimos, muy expansiva, que es dar plata, digamos, a la gente, que es indispensable en estas circunstancias, los que pierden el trabajo, los informales que no pueden ir a trabajar, digamos, y esos son, en el caso argentino, el ingreso familiar de emergencia, los ATP, digamos, todo eso cuesta plata, y en la Argentina la limitación es que, como no tenemos acceso a crédito, como Argentina está en default, no tiene cómo financiar esto. Como los demás países están emitiendo deuda, muchas veces a tasa cero, y nosotros no podemos emitir deuda y dependemos de un solo personaje o una sola entidad para dar la plata, que es el Banco Central. El Banco Central es la única fuente de financiamiento que ha tenido, por lo menos hasta ahora, la Argentina, en parte porque no pudo arreglar la deuda, en parte porque fracasó durante bastante tiempo en reactivar el mercado de la deuda en pesos, pero claramente hoy Argentina sigue con muy poco acceso a financiamiento, tiene que raspar cacerolas en los bancos, en algo que hay en compañía de seguros, busca, pero hay muy poco para rascar porque ya lo fueron rascando las otras administraciones, y la verdad que lo que queda es poco, y eso lo que hace es que le pone toda la presión al central, que primero usó reservas, pero ya tiene pocas reservas, y segundo, digamos, está emitiendo pesos, pero eso genera un riesgo de inflación importante. O sea, lo que tiene Argentina, a diferencia incluso de países como Chile, como Brasil, como Colombia, es que tenemos mucha menos capacidad de tener déficit fiscal que el resto de los países, y si tenemos déficit fiscal, empezamos a generar otros riesgos, fundamentalmente de inflación, o una gran deuda por parte del Banco Central. Entonces de alguna forma deshacería, digamos, todo eso, digamos, el esfuerzo que está haciendo para reestructurar la deuda, que se está haciendo para reestructurar la deuda, ahora, digamos, por otro lado estaríamos generando deuda en el Banco Central, con lo cual, digamos, estaríamos medio esquizofrénicos si fuera ese el caso. Pero esa es la dificultad que tiene Argentina hoy en día. ¿Qué estamos viendo en niveles de actividad? Bueno, la caída fue muy fuerte, creo que no hace falta que todos la vimos, ese número de caída interanual que salió del estimador mensual de actividad económica, que se llama EMAE, de 26,4% que cayó mayo contra mayo. Creo que abril contra abril, todos lo tenemos en la mente, porque es un número, digamos, que hace mucho ruido, es mucho más grande que lo que ha sido en otros países del mundo, pero, digamos, en realidad la pregunta, esa es la parte de la historia, la pregunta es cómo nos vamos a recuperar. Y la verdad que nosotros seguimos apostando a esta recuperación más fuerte, que es la recuperación de la línea negra, que se parece bastante a una B corta. Esa recuperación la estamos viendo en este momento. Seguramente va a haber un rebote. La gran pregunta no es tanto cómo llegamos a fin de año, que en principio debería haber un rebote simplemente porque la gente sale a la calle, porque la gente está ahorrando plata, no ha gastado, y algo de eso va a volver, y seguramente va a haber algún estímulo del gobierno, con lo poco que puede va a tratar de hacerlo. La pregunta es qué pasa después, digamos, cómo sigue esta película después de este primer rebote, y ahí, bueno, nosotros pensamos que la economía va a seguir creciendo, pero lejos de ser una situación, digamos, de euforia o de gran crecimiento, pero por lo menos creo que esta situación tan grave creo que va
a suavizarse bastante a lo largo del tiempo. Como les dije, la caída del producto, esto es en la Argentina, este es en abril, este famoso 26.4, cayó muchísimo, mucho más que en otros países. Ahora, en los otros países también cayó mucho. O sea, cuando uno piensa que un país como Brasil o con México, abril haya caído 20%, bueno, estamos hablando de números importantes, digamos, no estamos hablando de números pequeños, estamos hablando de números muy importantes, y a Argentina le fue un poco peor, pero no es que estamos totalmente desalineados con lo que está pasando en muchos países de la región. De cualquier forma, creo que lo más importante es no lo que pasó, sino el desafío para ver cómo viene la historia. Y acá empiezan los temas que hay que empezar a mirar y pensar hacia adelante, porque, digamos, son los temas que van a definir, digamos, los grandes desafíos que tiene Argentina en términos de política económica, con un gobierno que, digamos, estamos viendo que tiene sus contradicciones internas, y eso es lo que genera algún tipo de riesgo yendo hacia adelante, ¿no es cierto? Primer tema que estamos viendo es que Argentina este año va a terminar con un déficit primario, que es esta línea celeste, del 6% del producto. Hay distintas estimaciones, es muy difícil calcular, pero nosotros pensamos que va a estar en el orden del 6% del producto. Es un número muy grande. Argentina tiene aproximadamente, con este tipo de cambio, un producto de unos 400.000 millones de dólares. Esto implicaría un déficit de alrededor primario de 24.000 millones de dólares. ¿Okay? Piensen que, para poner este número en perspectiva, la reestructuración de la deuda, en lo que es el flujo anual, está discutiendo si Argentina va a tener, la discusión que hay con los bonistas hoy es de más o menos 600 millones de dólares. O sea, claramente el problema no es la deuda, el problema es todo, o sea, no es que la deuda no sea un problema, pero quiero decir que la deuda es una parte de este gran problema que tiene Argentina, que es el déficit fiscal, y la deuda es una parte relativamente chica de este problema, no es la parte más grande, por lo menos cuando uno lo mira este año y en relación a los números de este año, ¿no es cierto? Los números de este año, obviamente que Argentina no tenía alternativa, el déficit había que tenerlo, una parte del déficit es el desplome de la recaudación, y eso va a tener que seguir adelante. ¿Cuánto cuesta la cuarentena? Digamos, uno de los problemas ha sido la cuarentena. Bueno, la cuarentena costó en los peores meses, donde el IFE era el más grande, los ATPs eran más grandes, costó aproximadamente 1 punto el producto, ahora está costando más cerca de 0,6% del producto, y la expectativa que esto caiga, y que en el año cueste aproximadamente 4,5%. A pesar de eso, el déficit va a estar alrededor de 6%, en parte porque, digamos, tenemos una caída fuerte de la recaudación. Pero el punto que quería hacer es que este déficit va a ser importante, y que, digamos, no es posible seguir, digamos, con esta asistencia del Tesoro, porque, digamos, no hay plata que lo pueda financiar. ¿Cómo se viene financiando? Una parte importante es con emisión monetaria. Fíjense que el Tesoro le pasó el Banco Central le pasó al Tesoro 1.100 millones de 1.1 billones de pesos. Este es un número, digamos, para ponerlo en perspectiva, representa un poquito más del 3% del producto. Ya le transfirió eso al Tesoro. Uno diría, bueno, esto va todo a inflación. No va todo a inflación, porque una parte importante se ha hecho lo que se llama la esterilización, o sea, el Banco Central ha emitido LELIQs y otro instrumento se llama PASES, para bajar, digamos, justamente que no vaya a todo a inflación, pero el costo de esta política de evitar inflación emitiendo deuda al Banco Central es que estamos nuevamente con un aumento muy importante en los pasivos del Banco Central, que son los PASES y las LELIQs. Anteriormente eran las LEBACs, y hoy en día, digamos, el tamaño que tiene el stock de PASES y LELIQs es similar en términos reales al que tenían las LEBACs, que fueron un dolor de cabeza en el año 2018. O sea,
claramente estamos básicamente corriendo el problema de un lado para otro. No es que se está resolviendo el problema, sino que para evitar la inflación estamos emitiendo deuda. Esa deuda que no queremos pagarle a los de afuera, la estamos emitiendo ahora adentro. O sea, acá hay un montón de temas interesantes para discutir, pero bueno, el tiempo es limitado y eso simplemente se los quería poner como un título de lo que está pasando. Ha habido más emisión monetaria, a pesar de los esfuerzos del Banco Central, la base monetaria está creciendo, la cantidad de dinero está creciendo casi el 100% anual, y de hecho esto se ve cuando uno mira la cantidad de dinero que hay en la economía. En general, la relación entre dinero y producto es más o menos constante, tiene que haber, en general, la cantidad de dinero que hay tiene que tener una relación con el producto, porque si no, faltan pesos o sobran pesos. Si faltan pesos, eventualmente eso lleva a recesión; si sobran pesos, eso va a llevar a inflación. Y si uno mira respecto del promedio, sobre todo de los últimos años, hoy sobran, la cantidad de dinero es 12% del PBI, históricamente estuvo más cerca del 8,5%, y nosotros pensamos que son unos 700.000 millones de pesos. ¿Eso significa hiperinflación? No, ni por casualidad significa hiperinflación, pero sí significa un riesgo de un salto de precios o de un aumento en el tipo de cambio. En general, esos aumentos en el tipo de cambio eso son parte del problema de la inflación. Simplemente voy a ilustrar en general cómo pasamos de cantidad de dinero a inflación, en general a través del tipo de cambio. Cuando uno mira la historia argentina, y de nuevo hay poco tiempo para contarla, la historia argentina es larga, digamos, en estos temas. Lo que uno ve es, en este gráfico, lo que muestran los diamantes o estos triángulos, perdón, son las devaluaciones, las líneas son la inflación, y lo que ve es que cuando suben estas líneas, digamos solamente 2 episodios, 2014 Fábrega, 2015-16 sube Macri y unifica el tipo de cambio. Bueno, ¿cuándo suben las líneas? Cuando sube el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio se devalúa y esto es lo que lleva a que suba la inflación. Cada vez que ha habido devaluaciones en la Argentina, ha sido de alguna forma el disparador de la inflación, y eso es lo que va a haber que seguir ahora. Digamos, sabemos que estamos ante una situación donde el tipo de cambio está bajo presión y donde hay un riesgo claro de que haya una devaluación, no una devaluación como las del 2018-19, pero sí una devaluación parecida a lo de Fábrega, y eso puede llevar a una situación de un aumento en la inflación. Digamos, el mecanismo de transmisión sería devaluación, inflación. Voy a ser muy breve en esta, no voy a entrar mucho en el tipo de cambio ahora, pero sí me gustaría, por un tema de deuda, si quieren después hablamos un poco del tipo de cambio, pero quería hablar un poco de la deuda, que me parece un tema central hoy en la Argentina. ¿Dónde estamos? Primero, creo que todos tenemos que saber que Argentina está en default, digamos. No se habla si Argentina se va a evitar el default. No, ya Argentina está en default, por eso los precios de los bonos son lo que son. Lo que se está tratando de hacer es que este default no se transforme en un default largo, parecido a lo que fue el del 2001, que llevó 15 años resolver. ¿Okay? Se espera que eso no sea el caso esta vez, sino que sea un default bastante más corto. De hecho, se espera que se arregle en este mes o el mes que viene, digamos, o el mes que viene o hacia adelante, ¿no es cierto? Esa es un poco las dos partes tienen un incentivo para acordar: los acreedores porque de alguna forma verían que sus activos suben, Argentina porque se saca un problema de encima y puede volver a los mercados, no inmediatamente, pero eventualmente, y seguramente lo que sí pasaría es que le allanarían, sobre todo a empresas, para que vuelvan a tener algo de crédito, mantendría los créditos del Banco Mundial y del BID. Y bueno, la idea es que, digamos, avance en esa dirección. Argentina no es
Miguel, ¿me escuchás? Se cortó, vamos a esperar a ver si Miguel puede reanudar la charla, se ve que se le cortó la conexión. Esperamos entonces un minuto a ver si podemos retomar la conexión de Miguel. Estamos recibiendo algunas preguntas que ya tengo anotadas para luego. Si Miguel no se puede conectar, podríamos retomar con César y eventualmente Miguel se sumaría nuevamente después. Aguardamos un minuto, por favor. Ahí hablé con Miguel, está logueándose nuevamente. Acá estoy, ¿no? ¿Me ven? Ahí lo vemos, Sí, 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 ahí estás está. bien, perfecto. Te habías quedado, ¿A dónde llegué? pausado. ¿Hasta dónde llegué? Bueno, estabas hablando acerca de tema de reestructuración. Ok. Se vio absolutamente... Esa parte no. La anterior. Esto estaba hablando, el tema del fondo estaba hablando, ¿no? Exacto, sí. Sí, ahí, en ese slide justo. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que la reestructuración de la deuda se hizo basado, digamos, en un ejercicio que hizo el fondo. El fondo hizo como un flujo de fondos de cuánto podía pagar Argentina. La verdad que su fondo ha sido bastante desafortunado, esa proyección, porque la verdad que es una proyección muy pasiva en el sentido de que no tomaba en cuenta la posibilidad de que Argentina mejorara sus políticas económicas, tomó un escenario bastante pesimista, y yo diría que fue básicamente una proyección a pedido del gobierno, digamos, no fue una proyección objetiva. Y el problema es que a partir de ahí se generó toda una dinámica en la cual no podemos pagar más porque está esto del fondo, y la verdad que lo del fondo nadie le creía nada, y eso generó realmente dilató mucho toda la discusión. Bueno, eso ya ha quedado atrás. Argentina yo creo que ya más o menos se sabe dónde estamos, y la discusión ahora se concentra en muy pocos puntos. El primer punto que se discute, bueno, es lo que llamamos el exit yield, cuánto debían rendir los bonos el día después, y ahí pareciera que estamos más o menos, el acuerdo es que va a ser 10%, nadie sabe si el día siguiente van a rendir 10% o no, pero hoy pareciera ser un número razonable, 10%. Ecuador acaba de reestructurar y los bonos rinden entre 10 y 11. Ecuador es peor que Argentina, para que tengan una idea, en términos de defaults, en términos de política económica, en términos de capacidad de hacer política económica, con lo cual Argentina debería estar, con todos los problemas que tenemos, deberíamos estar como Ecuador un poquito mejor. Eso también se ha de alguna forma zanjado, y ahora la discusión es cuánto vale la oferta, y básicamente la oferta que ha hecho el gobierno son $53 aproximadamente, depende del bono, en promedio están por ahí, digamos, es una oferta razonable, y la verdad que no sabemos, pero es lo que se está discutiendo ya. Creo que en línea, digamos, dado como estamos, creo que podemos hablar de que en vez de 53 sea 54, 50, pero ya está, digamos, creo que de ahí no se va a mover. Habrá una pequeña discusión, pero me parece que estamos yendo ya bastante cerca de lo que debería, digamos, esperarse para cerrar. Yo creo que el tema ese debería ser menor. Para mí, digamos, el tema central es, digamos, es más bien legal, ¿ok? Y ahí en la parte legal creo que ha habido algunos avances importantes. El primero es que finalmente aceptaron
que los bonistas que tenían los bonos del 2005 y 2000, los bonos llaman bonos del canje del 2005 y 2010, que tenían cláusulas legales mejores que los bonos del 2016, esos se van a mantener, que era un tema de conflicto, ese gobierno lo aceptó. Segundo tema es que se puso un mínimo de adhesión de los bonistas para el canje, que no había en el canje anterior, lo cual a uno le da más tranquilidad en ir, porque si uno puede ir y sabe más o menos que va a haber un grupo de gente que también va a aceptar. O sea, para que la oferta argentina sea válida, tiene que tener una aceptación relativamente importante, que son 66% de todos los bonos elegibles, esta es la opción 1, que es un monto importante, o, pueden tener 50, puede tener una adhesión del 60% de todos los bonos los K son los del canje, o 50% de cada uno de los bonos del bono del canje, en cuyo caso vuelve a hacerse efectiva, y además algo similar para los bonos de Macri, o sea, 60% del total o 50% de cada bono. Esto lo que hace es básicamente establece que la oferta para que sea binding, o sea, para que sea efectiva, tiene que tener una aceptación relativamente importante, o sea que no era el caso en el anterior. El tema que todavía está en discusión es lo que se llama, la redesignación, que algunos llaman el Pac-Man, que es un tema bastante controvertido por cómo lo armó Argentina. O sea, Argentina lo que armó son cajones, los bonos, ustedes ven, básicamente hay distintas ofertas para distintos bonos, están los bonos más cortos, el 20, 21, 22, después están los bonos intermedios, que es el 26, 27 y 28, y después están los bonos más largos. Lo que hace son cajones, y el problema de esos cajones, en general para reestructurar hace falta 66% del total, con un mínimo del 50% de cada bono, o 75% del total. Si logran 75% del total, se acabó el problema. Y lo que el gobierno hizo básicamente se optó por una opción, de poder sacar algunos bonos, o sea, define los cajones ex antes, y si dentro de esos cajones hay algún bono al cual no se logró, no se logra reestructurar, por ejemplo, en el caso del bono D, supongamos que está por abajo del 50%, supongamos que puede reestructurar el A, el B, el C, pero que el D justo esté por abajo del 50%, y no se puede reestructurar todo, entonces lo que hace el gobierno es, bueno, saco el bono D y reestructuro el A, B y C. Esa cláusula, cayó muy mal entre los acreedores, porque básicamente es, bueno, yo tengo reglas, pero si no me gusta las cambio, más o menos. En realidad no es ilegal, pero es poco ético, ¿no? Esta es la cláusula que hoy está generando más ruido, y todavía está bajo discusión, y que creo que está trabando en parte la reestructuración de la deuda. Bueno, vamos finalmente a lo que son, yo creo, algunos números para que tengan idea de cómo viene la reestructuración. En general, estos son los bonos, esto no incluye interés, montos, el número no incluye los bonos, los intereses corridos, pero básicamente los bonos Macri están entre 50 y 49, el discount vale 57, después hay intereses corridos. En líneas generales, pareciera, como que esta es la oferta que va a salir, puede ser con algún dólar más, pero básicamente va a estar por ahí. La pregunta es a qué bono ir, y lo interesante que pusimos acá es ver un poco cuánto podría ser el upside o la mejora en los bonos si la tasa cayera, por ejemplo, del 10% al 8%, y acá pareciera, que las ganancias más importantes estarían en el caso de los bonos Macri, en el caso del bono 2035. Pareciera, como que hay upside, el upside está limitado, obviamente, no es que van a volver a 100 como volvían antes, pero si las cosas van bien y a Argentina le va bien, los bonos van a efectivamente subir de valor. Bueno, un poco para terminar y ya dejar el espacio para César,
Yo diría, a ver, del mundo creo que hablábamos de Argentina, a ver, yo creo que el tema central es que la deuda debería resolverse, no es obvio que se va a resolver, me parece que es importante resolverla y resolverla toda, porque, digamos, hay gente que está pensando en la posibilidad de resolver la deuda en dos tramos, o sea, primero resolver la deuda Macri y después por ahí resolver la deuda de los bonos de la reestructuración anterior. A mí me parece que eso no va a ser muy útil porque si Argentina está en default, va a seguir, o sea, al final, si Argentina no resuelve los bonos K, va a seguir en default. Yo creo que hay que arreglar toda la deuda y que el beneficio, digamos, de arreglar la deuda va a venir cuando Argentina resuelva toda la deuda y no parcialmente. ¿Estamos cerca de eso? Yo creo que estamos cerca, pero uno nunca sabe cómo termina la negociación. Suponiendo que se arregla la deuda, digamos, en algún momento en agosto, ¿qué viene después? Bueno, vienen desafíos enormes para la Argentina. Desafíos muy grandes porque tiene que ver cómo reduce el déficit fiscal de niveles del 6% primario, 7,5% total, a niveles de un primario de vuelta que llegue a niveles de 2,5%, 2% el año que viene. Eso es un gran desafío, especialmente porque el gobierno está haciendo promesas de un plan Marshall y está haciendo promesas de que va a dar un ingreso universal a un montón, un ingreso mínimo universal a gente que hoy está recibiendo el IFE y no sé dónde va a salir la plata. Así que tiene un problema de un riesgo de inflación importante, no de una hiper, pero sí que la inflación pueda volver a niveles parecidos a los que tuvimos el año pasado, un poquito más altos. Tenemos una pobreza de 50%, ahí parece que vamos, una economía que está en los niveles de producto del 2009. En fin, creo que los desafíos son enormes y lo que más me preocupa a mí es que no hay una dirección clara, digamos. De hecho, en lo que es el gobierno, el que de alguna forma marca el norte, no es claro que haya una visión única de cómo reestructurar la economía. Y ese es el verdadero desafío. Yo creo que lo que habría que buscar es lo mismo que se hizo en el tema sanitario, es buscar un consenso de cómo, así como se atacó la pandemia, cómo atacar esta inflación. Bueno, paro acá y lo dejo lugar escucho con mucha atención e interés a César Littin ahora. Bueno, muchas gracias, Miguel. Antes de darle pie a César, te anticipo que han llegado muchas preguntas por el lado económico-financiero y que, bueno, seguramente vamos a atender después. Así que, bueno, ahora sí, con César en pantalla podemos arrancar. Lo extraño, César, es que antes de que comiences a presentar, ya tengo preguntas por el lado impositivo, lo cual habla de que vamos a tener una tanda de respuestas importante. Así que bueno, te doy el pie para comenzar. Bueno, muchas gracias Andrés, gracias a Megalimber por la invitación a esta conferencia y para mí es un honor compartir con Miguel este evento para tratar de esclarecer sobre algunos temas. Hoy la agenda impositiva está compuesta por algunas realidades y otras cosas que vamos a ponerlas en la clasificación de rumores. Como realidad está una extensión de la moratoria, no es una nueva moratoria, ahora lo vamos a explicar bien, y justamente hoy se trata en el Congreso. Bienes personales es una dolorosa realidad. En el año 2018, la alícuota del impuesto para todo tipo de activos en la Argentina o en el exterior era el 0,25%. Ahora en su máxima expresión, bienes personales es el 2,25%. Esto se nota justamente en estos próximos días, va a empezar a vencer la declaración jurada para todas las personas humanas de ganancias y bienes personales. Nos da pudor a los contadores tributaristas cuando tenemos que decirle e informarle cuánto es el impuesto a los bienes personales que tienen que pagar. Hay un tema muy significativo con el ajuste por inflación para las empresas.
que solo permiten computar 1/6 por año si tienen pérdida, y algunos cambios con incertidumbre que ha habido en renta financiera. ¿Cuáles son los rumores? Uno es el impuesto a las grandes fortunas, que sería una pésima idea en este contexto, porque además, impuesto a las grandes fortunas grava exactamente lo mismo, incluso más cosas que bienes personales. Se habla de un nuevo blanqueo fiscal, algunas cosas vamos a decir, y hasta circuló como rumor una idea de un nuevo impuesto a los que quieren cambiar de residencia fiscal de la Argentina a otro país, básicamente Uruguay, que los recibe con mucho cariño. Vamos a repasar algunos aspectos que hacen a la renta financiera para las personas humanas, que es donde estamos justamente liquidando el impuesto del 2019. Caja de ahorro en pesos o en dólares en Argentina, todos los años estuvieron exentos, de esto no ha habido cambios, y también están exentos de bienes personales. Los plazos fijos en el país en pesos, el 2018 tuvieron un impuesto cedular del 5%, y ya categóricamente les digo que para el 2019 está exento, y también para el 2020, y además en bienes personales también está exento. Los plazos fijos en el país, que están en dólares o con cláusula de ajuste, 2018 y 2019 quedan como impuesto cedular al 15%, y el cambio es que en el 2020 van a pagar no el impuesto cedular, sino la escala. Cuando digo escala es entre el 5 y el 35%, pero los escalones desde el 5 al 35% son muy pequeños, o sea, rápidamente estamos en la escala máxima del 35%. En bienes personales esto sigue exento. Los plazos fijos y caja de ahorro en el exterior siempre estuvieron grabados, seguirán grabados a la escala del 5 al 35%, igual que en bienes personales. Títulos públicos argentinos, los que están en pesos, 2018 pagaban el impuesto cedular del 5%, a partir del 2019, y por supuesto 2020 también, van a estar exentos, así como también en bienes personales. Los títulos públicos argentinos en dólares o en pesos con cláusula de ajuste, 2018 pagaban el impuesto cedular del 15%, a partir de 2019 estarán exentos, igual que bienes personales. Esto viene desde hace mucho tiempo y es un contrasentido con el tratamiento que se le dio cuando se quiso gravar la renta financiera en la Argentina. Los bonos soberanos brasileros, por convenio de doble imposición, no por la ley de ganancias, están exentos 2018, 2019, 2020, no así en bienes personales, con una aclaración. Esta exención rige también para las empresas, no solamente para las personas humanas, sino para las empresas. Y acá sí se ve el contrasentido, que una empresa invierte en títulos públicos argentinos, los tiene grabados, una empresa invierte en títulos públicos para financiar a Brasil, están exentos por el convenio de doble imposición. Para alguien que esté bien de las coronarias, puede invertir, además de la Argentina, en Bolivia, pero en Bolivia justamente están exentos por convenio de doble imposición, no solamente 2018, 2019, 2020, sino también, a diferencia de Brasil, también está exento bienes personales. Las obligaciones negociables con oferta pública en pesos, 2018 estaban
estaban grabados al impuesto cedular, 2019 y 20 pasan a estar exentos, no así en bienes personales. Las obligaciones negociables sin oferta pública en pesos, en el 2018 y 2019, quedan grabados con el impuesto cedular del 5% al ser en pesos, y a partir del 2020 hay un cambio, no es el 5, pasa a ser la escala, grabado por bienes personales siempre. Las obligaciones negociables del país con oferta pública en dólares o con cláusulas de ajuste, al estar con oferta pública en el 2018, pagaba ganancias al impuesto cedular del 15%, 2019 en adelante queda exento y bienes personales está grabado. Las obligaciones negociables del país sin oferta pública en dólares o con cláusula de ajuste, 2018 y 2019 quedan grabados al 15% y a partir de este año van a pagar según la escala. Bienes personales también está grabado. Las obligaciones negociables del exterior, no importa si tienen o no oferta pública, que son en dólares, están grabados desde siempre con la escala, así como en bienes personales. Lo importante que ha cambiado es que fracasó la idea de gravar la renta financiera. Fracasó porque generó muy poca recaudación y generó también muchísimos problemas que son externalidades de la gravabilidad que tuvo esta mala idea de gravar la renta financiera. Han renacido las viejas exenciones de los intereses en plazos fijos en pesos o que no tengan cláusula de ajustes, y los rendimientos y resultados de la compra-venta de ON, títulos públicos, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros que tienen una titulización de activos. Se generó, cuando se renacen estas exenciones, un problema de interpretación con la vigencia. Y lo voy a aclarar porque esto sí es muy importante y que al día de hoy sigue generando dudas. El proyecto original que salió del Poder Ejecutivo a el Poder Legislativo, en su proyecto original, recién quedaban exentas el 2020 en adelante, y no el 2019. ¿Qué pasa? Cuando entra al Congreso, en estos cambios que se hacen entre gallos y medianoche, lo que ha sucedido es que, sin quererlo, esta es la explicación, han modificado el texto y la vigencia de las exenciones nuevas regía a partir de la publicación en el Boletín Oficial, que fue el 23 de diciembre del 2019. Esto fue un error involuntario, pero en el impuesto a las ganancias, al ser un impuesto que nosotros denominamos de ejercicio, eso significa que si durante el transcurso de ese ejercicio hay un cambio, ese cambio rige desde el inicio del ejercicio. Entonces, en nuestra interpretación, por más que el proyecto original decía otra cosa, la ley aprobada por el Congreso establecía la vigencia para el 2019 de estas nuevas exenciones. En intervenciones de la FIP con las entidades profesionales, se intentó a FIP interpretar que la vigencia de las nuevas exenciones regía desde el 23 de diciembre. Quiere decir que desde el 1 de enero al 22 de diciembre iban a estar grabadas todas estas instrumentaciones de renta financiera. Pero la realidad es que el famoso aplicativo
Hoy para los tributaristas el aplicativo es como que tiene más fuerza que la Constitución Nacional. Ya el aplicativo nos da la pauta de que permite considerar todo el año 2019 la exención plena para este ejercicio 2019 de los intereses de plazos fijos en pesos, sin cláusula de ajuste, las ON, títulos públicos, etc. En definitiva, 2019 también quedan exentas todas estas instrumentaciones. Sigue vigente como impuesto cedular los dividendos y utilidades asimilables. Ustedes saben que las compañías, las empresas, tenían una alícuota mayor, tenían el 35%, y se estableció que la alícuota para las sociedades era del 30%, es actualmente del 30%, y cuando se distribuya dividendos se paga por los dividendos un 7% más. Estaba programada una reducción para el año 2020, de la alícuota de las sociedades al 25%, con lo cual los dividendos iban a quedar grabados al 13%. Bueno, mientras siga rigiendo el 30% para las sociedades, por los dividendos se pagará el 7%. Y si en algún momento las sociedades pagarán el 25%, cuando distribuyan dividendos van a pagar el 13% por los dividendos. Todo lo que tenga que ver con la persona humana no habitualista, que enajena un inmueble que no tiene que ver con una actividad específica grabada con ganancias, o sea, el no habitualista que enajena un inmueble comprado a partir del 1 de enero de 2018, va a pagar el impuesto cedular del 15%. Incluso algo que mucha gente no lo tiene en cuenta, también se graba, algo que nunca estuvo grabado, la transferencia de boletos de compraventa. Así que no solamente están grabadas las ventas de inmuebles, sino las cesiones con ganancias de los boletos de compraventa, siempre adquiridos desde el 1 de enero de 2018. Si hoy vendo un inmueble adquirido antes de enero del 2018, no pago impuesto a las ganancias, pago el famoso ITI, impuesto a la transferencia de inmuebles, que normalmente es mucho más económico porque es el 1,5% sobre el precio de venta. Con lo cual conviven, depende de la fecha de adquisición del inmueble, los dos impuestos. Sigue vigente la venta de acciones sin cotización, así como los ADRs y las monedas digitales, como impuesto cedular el 15% sobre la utilidad. Y el costo se actualiza por índice de precios al consumidor solamente para los que han sido adquiridos a partir del 1/1/2018. La venta de acciones, fondos comunes de inversión, títulos públicos, ON extranjeros, seguirán pagando el impuesto cedular del 15%, pero en moneda dura. Los costos de compra se toman tipo de cambio vendedor a la fecha de enajenación, no a la fecha de compra, a la fecha de enajenación. Esto es lo que le decía de las sociedades. Para el 2020 ya iba a regir una alícuota para las sociedades del 25% que fue suspendida, con lo cual las sociedades siguen pagando el 30%. Salimos de renta financiera y vamos a una problemática actual que tienen las empresas. La verdad es que la problemática la tenemos todos, que es la inflación. Pero, ¿cómo incide la inflación en las empresas? He puesto algunos dibujitos un poco para hacer más liviano el tema, porque hablar una mañana de cuarentena sobre temas impositivos no cae demasiado bien. Es importante entender que el impuesto a las ganancias es el impuesto cualitativamente más justo, porque
¿Cuál es el mejor indicio de capacidad económica, de capacidad contributiva? La ganancia. Con lo cual, el impuesto a las ganancias es, yo diría, el mejor impuesto que tiene un sistema tributario. Pero, y digo pero nuevamente, depende de que esté bien medida la capacidad contributiva del contribuyente. Si está bien medida la capacidad contributiva del contribuyente, es el mejor impuesto. Pero ¿qué pasa cuando el impuesto grava valores nominales de los resultados, valores ficticios? Bueno, el impuesto deja de ser un impuesto a las ganancias, termina siendo un impuesto a cualquier cosa y se vuelve injusto, arbitrario y confiscatorio en algunos casos. A partir de los ejercicios que iniciaron el 1 de enero de 2019, o sea que los que están cerrando en diciembre y han tenido ya el vencimiento en el mes de mayo, por la ley de solidaridad no han sido muy solidarios con las empresas, porque cuando el resultado del ajuste impositivo por inflación, que ahora está vigente nuevamente, genere una pérdida, esa pérdida va a ser computable en 6 ejercicios fiscales, sin ninguna actualización. Fíjense, si el ajuste por inflación da una pérdida de 6 millones de pesos, el primer ejercicio voy a poder computar, la empresa va a poder computar un sexto, 1 millón. Y los 5 millones restantes en sucesivos ejercicios al mismo valor. O sea, lo que va a provocar esto cuando la incidencia de la inflación en las empresas es muy importante y quedan muy expuestos a la inflación y pierden con la inflación, bueno, lo que va a provocar justamente es el efecto de las restricciones de computar el ajuste en sextos. Es como quedarse con un helado en la mano. A lo largo del tiempo y con esta inflación se va a ir derritiendo. El no reconocimiento de la inflación o un reconocimiento parcial como está ahora vigente, lo que va a provocar en algunos contribuyentes es que van a hacer un pago de impuestos sobre rentas ficticias. Y si pagan sobre rentas ficticias, pueden tener una eventual destrucción parcial del capital y una disminución de la capacidad contributiva, con lo cual lo que nosotros sugerimos es analizar el tema y iniciar el reclamo judicial en paralelo con la presentación de la declaración jurada. ¿Hay fundamentos? Sí, hay fundamentos. Fallo de la Corte. Este fallo de la Corte en la causa Candy por ajuste por inflación era un caso del 2002 que se resolvió en el 2009. No cuestionaba el impedimento legal que establecía el legislador, pero si ese impedimento legal de hacer ajuste por inflación, en ese caso, vuelve el impuesto confiscatorio, ¿y cuándo un impuesto es confiscatorio? Y quiero ser muy contundente en esto, porque se habla con mucha ligereza de confiscatoriedad. El impuesto es confiscatorio cuando ese impuesto absorba gran parte de la renta o incluso una parte del capital. La confiscatoriedad afecta lo que se llama el derecho de propiedad privada, que es una garantía constitucional. En el caso de Candy, el impuesto generaba una alícuota efectiva del 62%. En lugar del 35%, el 62%. Eso surge de Candy. La pregunta que nos hacíamos es, para ir a la justicia, ¿tenemos que tener una alícuota efectiva del 62% siempre? ¿Nunca por debajo? Y esto lo puso claridad un fallo de Cámara del año 2015, Central Piedrabuena, donde determina que si la alícuota del impuesto supera la alícuota original, que es el 35% en ese momento, también es confiscatorio. O sea que no hace falta llegar a un test de confiscatoriedad de alícuota efectiva del 62%. Cuando supera la alícuota
que está en la ley, la alícuota efectiva por efecto del ajuste por inflación, bueno, ya es confiscatorio. Hay más de 100 casos jurisprudenciales en el mismo sentido. Bueno, vamos a ver la moratoria. La moratoria fue creada nuevamente, cada tanto, estamos en estado atlético los tributaristas con las moratorias, fue creada por ley de solidaridad a fin del año pasado y permite regularizar deudas al 30 de noviembre del 2019. Este proyecto de ley que empieza a ser tratado hoy en la Cámara de Diputados extiende, si es aprobada la ley, yo creo que va a ser aprobada, a obligaciones vencidas e infracciones cometidas al 30 de junio, o sea, hace pocos días atrás. Por supuesto, en la Argentina, en el mundo, pero también en la Argentina, sobre los contribuyentes cayó un tsunami entre el 30 de noviembre al 30 de junio. Recesión de por medio, cuarentena de por medio, cash flow negativo, es decir, las empresas no podían pagar las obligaciones fiscales y los organismos de Contralor no habían postergado los vencimientos rutinarios en el mes de marzo, abril, mayo y junio. Con lo cual, Miguel antes comentó la caída de la recaudación. La caída de la recaudación es porque básicamente algunos no podían pagar y obviamente otros no quisieron pagar. Este es el proyecto de ley. La ley original solo permite a las pymes, a las empresas pymes y a entidades sin fines de lucro. En cambio, este proyecto que es tratado hoy no solamente alcanza a las pymes, sino que también a las grandes empresas y a las personas humanas también. Esto me parece bien, porque esta limitación de solamente beneficiar a las empresas pymes y no a todas las empresas que han pasado por este padecimiento de recesión más cuarentena, esta parte de este proyecto me parece bien. El plazo de adhesión estaba terminando en la ley original luego de varias prórrogas el 30 de junio y la primer cuota vencería el 16 de agosto. La tasa de interés sería del 3% y de hasta fin de año y después cambiaría. Bueno, en este proyecto el plazo de adhesión se extiende al 31 de octubre y la primera cuota vencería el 16 de noviembre. Y también bajaría la tasa de interés al 2%. En el proyecto, en la ley original, los aportes, retenciones y percepciones se pueden pagar en 40 cuotas y para el resto de impuestos ya ahora, luego de tantas prórrogas, en 90. Bueno, con este proyecto de ley pueden pagar en 60 cuotas para los que son pymes, 48 las que no son, y para el resto de impuestos volvemos al plazo original de 120 cuotas y no 26. Es importante señalar cuáles son los beneficios que tiene una moratoria. Los beneficios que tiene esta en particular es la condonación de multas y demás sanciones no firmes a la fecha del acogimiento. O sea, todo tipo de sanción, incluso las penales, quedan condonadas. Se condona una parte muy significativa de los intereses. Muy significativa, se le pone un tope a los intereses. En el caso de autónomos, la condonación es el 100% de intereses y suspende acciones penales tributarias y aduaneras, y cuando se termine de pagar, porque hay posibilidad de pagar de contado o pagar en cuotas, cuando se termine de pagar, si se pagó todo el plan, sin ningún inconveniente, queda extinguida la causa penal. En este proyecto de extensión de la moratoria, se incluye una causal de caducidad para las empresas que no son pymes.
una causal de caducidad que la verdad es que me parece incorrecta incluir, porque de nuevo hace una diferencia entre pymes y no pymes, y además no estoy de acuerdo con permanentemente incorporar restricciones de derechos a las empresas. Estas restricciones son las siguientes: distribución de dividendos o utilidades desde la adhesión al régimen hasta la finalización del ejercicio fiscal y 24 meses siguientes. Ejemplo, una empresa que se va a presentar en esta moratoria y cierra diciembre, va a tener que esperar al 31 de diciembre del 22 y recién después va a poder distribuir utilidades o distribuir dividendos. Me parece un absurdo total. Y se le impide el acceso al mercado único de cambios para pago al exterior para ciertos conceptos: prestaciones, derivado de asistencia técnica, ingeniería, consultoría, cesión de derechos o licencia para la explotación de patentes, intereses de créditos o colocación de fondos. Son requisitos o restricciones para empresas no pymes que a mí en particular no me gustan nada. Les doy un ejemplo, esto es un caso real. En el 2012, abril 2012, llevamos al Tribunal Fiscal un ajuste de una inspección que era del año 2008. El impuesto en ese momento era 11.332.000 pesos. De 2008 al 2012 había intereses por 48 millones de pesos y las multas eran 33 millones, casi 34 millones de pesos. Tomamos un tipo de cambio 2012 de 6, aproximadamente esto era la deuda. Bueno, en pesos la deuda abril del 2012 era 93 millones y medio, y en ese momento, si lo tomábamos en dólares, era 15.500.000 dólares, que representaba casi el 90% del patrimonio neto de la empresa. Es decir, que si la empresa pagaba absolutamente ese reclamo y no iba al tribunal fiscal, iba a quedar muy comprometida patrimonialmente y obviamente financieramente también. Bueno, luego de varias moratorias donde hubo negativa del contribuyente a regularizar, ahora con esta moratoria sí la va a regularizar. Fíjense en cuánto regulariza. El impuesto sigue lo mismo, 11.332.000, claro, era un impuesto del 2008. Los intereses tienen un tope del 75% del capital. Quiere decir que cuanto más antigua es la deuda, más condonación de intereses hay. En este caso, el interés queda en 8.499.000. La deuda a regularizar queda en 19.831.000 pesos. Fíjense, la multa queda condonada y una parte significativa de los intereses queda condonada. De los 15.584.000 dólares, ¿con cuántos dólares regulariza si paga el contado? Con 140.000 dólares. Tuvo una condonación en este ejemplo del 99%. O sea, ¿qué mensaje deja esto? Bueno, si manejamos una estrategia de que en la Argentina cada tanto va a haber moratoria, ¿y por qué va a haber moratoria cada tanto en la Argentina? Bueno, porque la realidad es que la carga fiscal es altísima, es exorbitante y normalmente cuando hay crisis económicas, y también hay con mucha frecuencia crisis económica, el contribuyente apuesta a la próxima moratoria. Y si no estuvo convencido en la próxima, seguramente estará convencido con posterioridad, porque parecería que siempre la última o la próxima va a ser la mejor. Bueno, acá explicamos un poquito, antes de pasar, quiero decir un par de cosas más de la moratoria. En primer lugar, la polémica que va a generar la discusión en el Congreso con la oposición es que sutilmente
han logrado que en este nuevo proyecto entren tributos que normalmente no estaban. Impuesto a los combustibles y también el impuesto a las apuestas. Y eso junto con una normativa que permite regularizar a empresas en quiebra, que normalmente en las moratorias no se permite. Entonces, desde ese punto de vista, parecería que este proyecto, en una parte importante, está destinado a personas que expresamente necesitan regularizar impuestos a los combustibles, impuestos a las apuestas, y algunas hasta pueden estar en quiebra. El otro tema de debate, gran ausente en esta moratoria, es que no hay ningún premio para el contribuyente cumplidor. Desde mi punto de vista, cada vez que hay una norma que beneficia, y mucho, fíjense este ejemplo, aquel que no pudo pagar o aquel que no quiso pagar, debe haber algún premio, algún estímulo al contribuyente cumplidor, porque cuando se da una situación de estas, donde el que no pagó tiene un gran beneficio, el contribuyente cumplidor se mira al espejo y se insulta. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo más va a seguir siendo cumplidor? Teniendo en cuenta que cada tanto hay moratoria. Entonces hay que dar un premio. El sinceramiento fiscal del año 2016 establecía un premio al contribuyente cumplidor. Durante 3 años no se pagó impuestos sobre los bienes personales. Está circulando, voy a ir rápido porque ya me queda poco tiempo, está circulando un impuesto, un proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Han circulado proyectos con distintos nombres, impuesto patriótico, impuesto patria. Bueno, este es el que quedó formateado y ya está presentado en el Congreso, y la verdad es que los rumores no son claros. En principio, para patrimonios de más de 3 millones de dólares, son 200 millones de pesos, alcanzan a 12.000 personas, según está expresado por quienes estuvieron a cargo de la redacción de esto, y la alícuota será progresiva entre un 2 al 3,5%. Lo importante de este proyecto, porque es proyecto, y que todavía no fue tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es que grava los bienes al 31 de marzo del 2020. Y son los mismos bienes que se gravan bienes personales al 31 de diciembre de cada año. Y es más, no solamente los mismos bienes, sino que en este proyecto se incluye como gravado lo que está exento en bienes personales, por ejemplo, los títulos públicos, por ejemplo, los plazos fijos. O sea que es más gravoso este impuesto a las grandes fortunas porque incorpora como gravado distintos bienes, distintos activos que no están en el impuesto sobre los bienes personales. Desde mi punto de vista, este impuesto entre el 2 y el 3,5% con bienes personales, que va entre el 0,75 para bienes en el exterior al 2,25, si yo sumo los dos impuestos en la máxima expresión, estoy en el 5,75 sobre bienes. No existe en el mundo impuestos que graven los patrimonios con alícuotas tan altas. Y en la medida en que la renta que produzca este tipo de bienes que quieren ser alcanzados por este impuesto sea inferior al impuesto, o sea, dicho de otra forma, si el impuesto supera la renta, está afectando el derecho de propiedad, el impuesto se vuelve confiscatorio, no hay ninguna duda de esto. Y para eso está el fallo de la Corte Suprema Candi, que antes lo mencioné. La oposición quiso buscar un antídoto a este tipo de tributo y en este caso yo he colaborado con un proyecto diferente que fue presentado por senadores, pero que este proyecto gravaba bienes al 30 de junio de 2020, pero que en lugar de pagar al Estado el equivalente del impuesto,
el contribuyente tenía la opción de ese mismo dinero invertirlo en actividades productivas en la Argentina. La idea era no hacer un traspaso de riqueza del sector privado al sector público, simplemente generarle una obligación al contribuyente que lo que le daría el impuesto lo invierta en inmuebles, en la empresa, en capitalizar, en comprar bienes de uso, etc. Y solamente para personas humanas. No sé si va a tener trámite, sí tiene trámite parlamentario, pero no sé si va a ser tratado por el Congreso este otro proyecto alternativo que, insisto, si ustedes me preguntan, yo creo que la Argentina no da para tener ningún impuesto nuevo, pero si uno quiere generar una alternativa diferente a lo que es el impuesto a las grandes fortunas, me parece que si tengo que elegir este es el menos malo. Bueno, ya finalizando, en los últimos días ha existido consultas sobre el tema de grandes fortunas, cambio de residencia fiscal. Bueno, la AFIP está amenazando que va a controlar con una lupa a todos los que quieren darse de baja la residencia y que en algunos casos que no se cumplan todos los requisitos va a haber, se va a considerar que es doble residencia tributaria. Bueno, lo que quiero decir acá es que Uruguay justamente está haciendo una flexibilización importante para atraer a aquellos que serían sujetos de bienes personales, aquellos que serían sujetos del impuesto a las grandes fortunas, para atraerlos con un sistema tributario mucho más sencillo y muchísimo más económico. Por ejemplo, en Uruguay, a los nuevos residentes tributarios sobre las rentas en el exterior y sobre los bienes en el exterior, por 5 años actualmente, y en estos días se va a extender a 10, por 10 años no van a pagar ningún impuesto, ni ganancias, ni patrimonio en el Uruguay. O sea que aquel que tiene gran parte de su patrimonio en el exterior, Uruguay es una buena alternativa, pero, ojo, no es inscribirse en Uruguay, hacer una inversión de un inmueble de $380.000 y con eso, no. Hay que tramitar la baja. Y para tramitar la baja hay que mudarse en serio, hay que irse a vivir en serio, regresar a la Argentina por pocos días en el año y establecer su centro de intereses vitales en ese nuevo país. Se habla de exit tax. ¿Qué es? Es una barbaridad lo que se está diciendo de cobrar un impuesto a los que quieren cambiar la residencia. Lo que ha circulado en algún artículo periodístico es que en otros países se aplica. Yo estuve investigando en qué países se está aplicando esto y solamente se está aplicando en España, no para las personas humanas, es la ley 26 del año 2014, es para empresas que cambian su domicilio fiscal. Y cuando cambian su domicilio fiscal, todas las ganancias que se van devengando y que todavía no pagaron impuesto en España, para cambiar su domicilio fiscal tienen que pagar ese impuesto. Que es algo para una coyuntura y para una situación totalmente diferente de lo que se quiere interpretar en la Argentina. Hacer un impuesto a la salida a los que piden el cambio de residencia es un absurdo total. No hay antecedentes en el mundo. No hay antecedentes en el mundo, salvo este español, pero es para otra cosa, para empresas, para sociedades que cambian su domicilio y quedan con una ganancia que el fisco español las quiere cobrar. También se está hablando de un blanqueo de capitales. Para recordar, en el 2009 el gobierno de ese momento se pudieron exteriorizar 4.300 millones. En los CEDINES del 2013 y 2015 que estuvo vigente, se pudieron exteriorizar un poquito menos de $1.000 millones.
el sinceramiento fiscal del 2016-2017 fue el récord absoluto y un récord en el mundo. 117.000 millones de dólares se sinceraron. ¿Cuánto será el nuevo blanqueo? Bueno, la verdad es que si avanza un proyecto de nuevo blanqueo, creo que es incompatible con no informar cuál es el plan económico. O sea, ¿quién va a blanquear dinero si no se informa cuál es el plan económico? Y la verdad es que blanquear dinero con cepo y con esta brecha cambiaria son incompatibles. Una Argentina en default también que trate de alentar el blanqueo no me parece adecuado. Un impuesto a los bienes personales del 2.25, ¿quién va a querer blanquear con este impuesto? Y además hay idea de un proyecto de impuesto a las grandes fortunas. La verdad es que es posible que ayude un poco a darle masa muscular el dinero que está en el colchón o el dinero que está en las cajas de seguridades, que puede servir para pagar a proveedores, puede servir para comprarse autos, electrodomésticos, bienes de uso, pero me parece que hay que definir mejor el plan económico y eliminar todas las situaciones que van en contra y que boicotean la posibilidad de un nuevo blanqueo. Muchas gracias por la atención. No se escucha, Andrés. Muchas gracias, decía César. Gracias, Miguel, nuevamente. Hemos recibido variedad de consultas en materia impositiva que voy a tratar de resumir en breve. Si les parece bien, arrancamos con algunas preguntas para Miguel. Voy a ir haciendo baterías de a 3 o 4 preguntas y para mantener el hilo conductor y saltando de un panelista a otro a partir de esas preguntas. Entonces, si les parece bien, arranco con Miguel. Primera pregunta, Miguel, y yendo concretamente a la realidad actual de esta semana, quería consultarte qué te pareció el dato de inflación de ayer, de 2,2%, que en mercado se leyó como que había salido levemente por sobre las expectativas, que nos consultan un poco cuál había sido tu lectura en ese sentido. Bueno, salió más alto de lo que se esperaba, claramente. Está la expectativa que iba a estar, sobre todo después de 2 meses de 1,5% y 1,5%, que fueron abril y mayo. Se esperaba que junio iba a estar nuevamente por abajo de 2. El 2,2 suena un poquito alto. Hay otros indicadores, por ejemplo el de Cava, que salió bastante más abajo, más en línea con lo que veníamos viendo. No me animo todavía a decir que digamos que hay una tendencia clara, digamos, de suba, pero la verdad es que lo que uno espera es que a medida que se vaya abriendo la cuarentena, digamos, flexibilizando la cuarentena, vamos a empezar a ver más aumentos de precios porque, digamos, el dólar ha venido subiendo, hay muchos precios que están congelados que tienen que subir, y de alguna forma creo que la tendencia va a ser para arriba, y a medida que la gente salga y que hay mucha plata, muchos pesos en la calle, eso va a llevar a que haya un aumento de inflación a pesar de la recesión, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, Miguel, tiene que ver con alguna explicación que vos diste en cuanto a la evolución del tipo de cambio. Y en particular, la pregunta tiene que ver con cómo imaginás vos la evolución del tipo de cambio hacia futuro, hacia fin de año, y en ese camino, si imaginás que el central continúe con microdevaluaciones como lo hizo hasta este momento, o si imaginás algún tipo de salto discreto más hacia el segundo semestre. A ver, yo te diría que la situación de hoy
estamos viendo se parece mucho a la situación de predevaluación de Fábrega, muy parecido. O sea, ¿qué caracterizaba este momento? Las reservas eran bajas, el central no podía ganar reservas, a pesar de que, digamos, venía depreciando el tipo de cambio. Esas presiones surgían fundamentalmente porque cuando la brecha entre el tipo de cambio oficial y los otros tipos de cambio, digamos, ya sea el dólar blue o el dólar contado con liquidación, está a niveles de 60%. Históricamente, cuando esa brecha es tan grande, el Banco Central, la verdad, le cuesta un montón conseguir que la gente liquide. O sea, la gente, digamos, las empresas que importan tratan de importar todo y van con excusas al Banco Central y el Banco Central al final cede. Los que exportan tratan de dilatar de una forma u otra, y lo que estamos viendo es que se liquidan muy pocos fondos del campo, y en general, para peor, el grueso de las exportaciones, el periodo de exportaciones fuerte, que es entre abril y junio, terminó. Entonces yo creo que en algún momento, sobre todo si se arregla la deuda, el Banco Central va a tener que empezar a decir, ¿qué hago? No, hice todo y no consigo aumentar los dólares. Pone regulaciones al contado con liqui y duran 2 semanas, pone regulaciones a los fondos y duran 1 semana. Al final la respuesta es o acelerar la devaluación o finalmente una devaluación. Ahora, hay que ser claros que no estamos hablando de una mega devaluación, digamos, no estamos hablando de parecido a lo que fue en el 2018, donde el tipo de cambio se fue de 18 a 40. No estamos pensando eso, pero sí creo que una devaluación en algún momento, una corrección del 20% respecto a la inflación, va a tener que pasar. O sea, es medio inevitable dentro de un programa lógico, digamos. O sea, tampoco tiene sentido devaluar si no hay programa, pero una vez que haya un programa, creo que parte de ese programa va a ser un reajuste del tipo de cambio. Se puede hacer gradual, pero implica que la devaluación va a ser del 5% mensual y no del 2,5% como es ahora. En esa explicación, Miguel, tenemos muchas preguntas de tanto personas físicas como empresas relacionadas a cuál sería la manera de protegerse, tanto capital como la posibilidad de por supuesto, incrementar o recibir algún tipo de interés. ¿Cómo ves vos hoy, dentro de la coyuntura del cepo, la mejor manera de defenderse en ese escenario? Bueno, a ver, no hay muchas, o sea, claramente dólares al tipo de cambio oficial no se pueden comprar, más que los 200 que se pueden comprar por mes, y las empresas no pueden, con lo cual eso está cerrada. Todas las otras opciones son imperfectas, pero digamos, básicamente las resumo. Uno es comprar futuros, que hoy tienen, que sobre todo para el individuo es complicado porque, digamos, implica un manejo muy activo de los futuros, porque hay que saber cuándo, digamos, los futuros son a 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hay arbitrajes permanentes, hay que saber cuándo entrar, cuándo salir. Si me quedo con un futuro, por ejemplo, que vence el 31 de agosto y se espera que la devaluación sea en septiembre y de repente hay una suba muy fuerte de los futuros de septiembre, por ahí esa cobertura que pensaba que tenía no la tengo. Creo que requiere un manejo muy profesional de eso, ¿no es cierto? Esa es una alternativa. La segunda alternativa es los bonos dólar link, que de nuevo, digamos, en general, uno lo que busca es diversificación de créditos, y de nuevo, uno puede comprar uno, pero realmente, digamos, lo que uno quiere es tener un portafolio y es difícil de armar para una persona. Y la tercera es hacer todo eso en un fondo, en los famosos 2 fondos dólar link. Yo creo que los fondos, de alguna forma, de alguna forma combinan estas 2 estrategias de lo que son bonos dólar link y futuros, y lo hacen en una forma más bien con un manejo muy activo que a lo mejor el individuo no puede. Pero bueno, yo creo que las 2 opciones son bonos dólar link y futuros. Las 2 son imperfectas, pero digamos, y creo que requieren un manejo muy activo que a lo mejor para la persona que no está metida todo el día en eso es difícil. Aparecen los fondos. Bueno, paso a César. César, algunas preguntas que nos llegan tienen que ver con si pudieras comentarnos la existencia de beneficios impositivos
que podrían tener tanto personas físicas y o empresas de invertir en fondos comunes de inversión. Y me atrevo a hacerte la segunda pregunta, que tiene que ver con si es el caso, si existe algún tratamiento diferente para aquellos fondos que invierten en activos del exterior, típicamente los fondos LATAM o aquellos que puedan tener treasuries dentro de su fondo. Bueno, es importante distinguir personas humanas de personas jurídicas. Los fondos de inversión en las personas humanas, si tienen oferta pública, aunque sea en pesos o en dólares, están exentos del impuesto. Con lo cual eso es bueno. Si la persona humana invierte en fondos en el exterior, lo importante es que si esos fondos no pagan renta, sino que se rescatan y se acumulan, se produce un dilatamiento, un diferimiento en el impuesto a las ganancias. Para las personas jurídicas, los fondos de inversión son buenos porque hasta que no se vendan, no devenga ganancia. Y cuando se vende hay que buscar bien la fecha de venta, independientemente del tema de rentabilidad que habría que ver, pero desde lo impositivo, ahora que es aplicable el ajuste por inflación, con ciertas limitaciones, como dije antes, cuando se venda debería estar muy cerca del inicio del ejercicio, porque el costo lo puedo actualizar hasta el cierre del ejercicio anterior. Así que es mucho más conveniente ese tipo de inversiones. Perfecto. Otra pregunta tiene que ver si al momento del rescate de fondos comunes o de transferencia de cuotas partes corresponde el pago de ingresos brutos. ¿Es así? Bueno, este es un tema novedoso. Ingresos brutos está queriendo, con la voracidad que tienen todas las jurisdicciones provinciales, está queriendo morder un poco de esa rentabilidad. La realidad es que para personas humanas ese ingresos brutos no debería ir, porque ingresos brutos grava una actividad de tipo habitual, y el inversionista es un inversionista persona humana que no debería pagar. En las personas jurídicas sí eso está alcanzado por ingresos brutos. Quiero decir un párrafo, muchos que me siguen habrán escuchado que para mí ingresos brutos es el peor impuesto que existe en el sistema tributario. Es un impuesto de la edad media. Queda claro, César, tu opinión. Gracias por recalcarlo. Pregunta un poco más técnica. Tiene que ver con si para empresas sin cotización para el año 2020 continúa el impuesto celular del 15%. Perdón. Empresas sin cotización, sin oferta, que no tienen oferta pública. ¿Qué obligaciones negociables? Entiendo ¿O acciones? Que acciones. Ah, no, sí, las acciones sigue el impuesto celular al 15%. Las acciones que cotizan están exentas de ganancias y las acciones que no cotizan, eso lo puse en un slide. Sí. No, hay algunas cuestiones que has mencionado que... Yo diría, como son muchas las preguntas, los que mencioné, en principio, déjalo pasar. Después, si hay muchas y no alcanza el tiempo, que no alcanza porque creo que estamos excedidos, yo los puedo, si dejan un mail, yo las puedo responder. Excelente. Vuelvo a Miguel un segundo. Miguel, respecto a la situación que explicaste sobre la situación actual del ELIX, ¿cómo ves la resolución de la misma? Es decir, la salida potencial que pudiéramos tener una vez que se levante la cuarentena. Buena pregunta esa, la verdad que tanto no lo pensé. Me están haciendo pensar en vivo y en directo. ¿Cómo se resolvieron en el pasado, digamos? En general, se ha resuelto en el pasado es
o básicamente con inflación, digamos. O sea, lo que pasa es, hoy tenés una tasa de interés que está por encima de la inflación, está pagando 38 las LELIQs, sería que en el futuro pagarían menos que la inflación, y con el tiempo así se van licuando, digamos, ¿no? Y si no, tendrá que ser con superávit del Banco Central, digamos, o sea, que se quede ahí con superávit del Banco Central, o el central va a tener un déficit cuasi fiscal, que tendrá que entrar dentro del presupuesto general de la nación, y, digamos, el Banco Central tendrá que financiar, o sea, no le va a poder transferir ganancias al Tesoro, y se irá corrigiendo con el tiempo. Pero no tiene una resolución fácil, digamos, es una resolución lenta, y va a requerir que en algún momento, digamos, las tasas que paguen las LELIQs van a estar por abajo de la inflación. Y en el escenario, Miguel, en el cual finalmente, probablemente a esta altura, tal vez estando tan cerca, no sea el de mayor probabilidad, pero imaginemos que no hubiera acuerdo de deuda. ¿Cómo imaginás vos la dinámica posterior? No me gusta nada la dinámica que vería en ese caso. Me parece que sería una dinámica muy complicada. Yo creo que un gobierno que hoy está con una cantidad de pesos enorme en el mercado, que tiene un déficit fiscal de 6 puntos del producto, si no llega a tener acceso al crédito, creo que entraríamos en una dinámica muy peligrosa, ahí sí, en términos de inflación, y, digamos, porque, digamos, ¿cómo se hace para, o sea, el déficit fiscal de 5%, mantenerlo un año en estas condiciones? Se puede con los costos que eso que puede implicar. Pensar que esto se puede mantener el tiempo, muy difícil, porque, digamos, no podés estar financiando déficit del 6% del producto año tras año sin que eso no termine en una hiperinflación. O sea, es un escenario por ahí 3, 4 años vista, pero que seguramente ha pasado en el pasado y volvería a pasar. No es el escenario que yo considero. Y el otro riesgo que tenemos, que es mucho más grave, digamos, es que un país, que si Argentina entra en default, la recesión que estamos viendo, ese escenario en B corta que estamos viendo de recuperación, pasaríamos a un escenario, digamos, de recuperación más parecido a una L con un poquito de pendiente positiva, y en ese escenario creo que las demandas sociales van a ser tremendas, y ahí sí creo que vamos a ir a un escenario de esta inflación mucho peor del que tenemos hoy, ¿no? O sea, creo que es un escenario temible o temido, digamos, ¿no? Por eso yo creo que no le queda otro al gobierno que arreglarlo, porque con eso no se arreglan los problemas de Argentina, pero sin eso no se pueden arreglar tampoco. Excelente. César, para terminar, dado el tiempo y el avance sobre la mañana, ya comentaste acerca de la posibilidad de blanqueo de capitales y cuál había sido tu opción. Algunas preguntas que llegaron tienen que ver con cómo ves la extensión sobre lo que es pago de bienes personales y ganancias, si hay novedades en ese sentido, y también alguna que tiene que ver con lo que es el impuesto a la compra de contado con liquidación o la compra-venta de títulos, si pudieras aclararnos cómo es el tratamiento en ese caso. Bien, respecto de los vencimientos de declaraciones juradas 2019, originalmente estaba previsto para junio, y cuarentena de por medio, y siendo los tributaristas actividades no esenciales, si bien tenemos que seguir trabajando como podamos, se han postergado para fin de julio, o sea que estamos a días de vencimiento. No sé si va a seguir siendo prorrogado. Es probable que si las presentaciones a la nueva fecha de vencimiento no han sido muchas, es probable que se postergue un poco más. Para nosotros los contadores es bastante difícil trabajar con declaraciones juradas personales donde el contribuyente nos tiene que suministrar información
y la cuarentena y lo no presencial complica bastante, más allá de que tengamos buena tecnología, pero complica bastante ese trato. Así que sería oportuno una nueva prórroga de estos vencimientos, dado que ha sido muy dificultoso poder trabajar. Y respecto del tema títulos públicos, desde mi interpretación, la exención corresponde para las personas humanas también para el 2019, y eso fue validado recientemente, que el aplicativo nos abrió la puerta a poder tomarlo de esa manera. No hay otra forma de lo que dice la ley. La ley dice desde la publicación en el boletín oficial, y es un impuesto de ejercicios, y que está exento todo el 2019 los títulos públicos, así como los plazos fijos en pesos sin cláusula de ajuste. Condor. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Hemos mantenido un nivel de audiencia muy alto, lo cual habla del interés de la audiencia por escuchar a ambos. Realmente ha sido interesante por el lugar que se lo mire, así que les agradezco la participación y nos mantenemos en contacto. Allí Micaela ha agregado vía chat el contacto necesario para quienes quieran hacer consultas a César. Quedamos por nuestro lado también abiertos a cualquier consulta que nos quieran hacer por la empresa. Por tanto, les doy el agradecimiento y saludo hasta la... Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, César. Andrés. Un gusto compartir con vos el panel. Igualmente. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Estamos saliendo. Dale.